Bueno, bachilleres, buenos días. Ya en reiteradas oportunidades les he grabado cierta información y voy a tratar de hoy complementar lo que tienen ya ustedes en la plataforma, que vendría a ser todo lo concerniente a demanda y oferta, que vamos a decir es el tercer corte. Existen realmente dos elementos fundamentales que se oponen, ¿ok? La demanda venimos a hacer nosotros los consumidores. Muchas veces no le dicen demandantes, sino le dicen consumidores, es lo mismo. Y la parte de los productores que vendría a ser la oferta. Entonces vamos a empezar a hablar lo que es la demanda. Demanda, y vamos a definirla. A pesar de que, insisto, ustedes ya tienen un material. Ok, anoten ahí. De todas maneras, esto les queda grabado. Es un listado de las diferentes cantidades que un consumidor, demandante, comprador, etcétera, como lo quieran llamar, está dispuesto a adquirir en el mercado cuando existen diferentes alternativas. Las alternativas que habla aquí pueden ser marcas, pueden ser presentaciones, pueden ser distintas. Lo más elemental, y es donde se fundamenta el estudio de la demanda, es con respecto al precio. Normalmente, si nos presentan el mismo artículo, un artículo homogéneo, que sea igual, Coca-Cola, Pepsi-Cola, es igual en la presentación, es igual en cuanto al tamaño. ¿Nos vamos a dónde? A los gustos. ¿Cómo vamos a satisfacer nuestro gusto? ¿Nos gusta más dulcito? ¿Nos gusta más que tenga más burbujitas? Etcétera. Y ahí dependerá de cada quien. ¿Ok? Entonces, de una vez. ¿Y un listado por qué? Bueno, porque vamos a consumir, no consumimos solamente carne, consumimos de repente chorizo, consumimos yuca, consumimos papa, consumimos arroz, consumimos lo que sea el acompañamiento. Entonces, alternativas, diferentes cantidades. En plan económico, la unidad de consumo, en el tema anterior, veíamos cómo hacíamos o realizamos un plan con respecto a unos ingresos y con respecto a las necesidades. En aquel concepto decíamos prioridades. Bueno, exactamente igual. Y ahora vamos a repetir eso, pero ya metiéndonos con la demanda. Ahora bien, anoten ahí el siguiente punto. Factores que determinan o influyen en la demanda. Factores. Entonces, ¿cuáles son los factores fundamentales? Pueden existir 1.000.000 de factores. Estaríamos aquí toda la vida diciendo factores, pero estudiamos solamente estos 6 factores. Estos 6 factores que vendrían a ser los que más encaminan, los que más determinan cómo es el comportamiento. Entonces, primer factor, los gustos, preferencias o necesidades. Repito, gustos, preferencias o necesidades. Y dice así, estos son subjetivos de cada quien. Yo soy una persona de edad, bastante edad, y ustedes, vamos a decir, los caballeros, son de mucho menos edad, pues, son alumnos míos, tienen que ser menores que yo. ¿Ok? Los gustos con respecto a una dama que nos guste será diferente. Los gustos con respecto a un licor que nos guste será diferente. Los gustos de la velocidad también será diferente. O sea, los gustos son subjetivos de cada quien. Ya que al existir un cambio en el deseo, la demanda se verá afectada. Vamos a decir, yo soltero no consumía ensalada. Ahora casado, de hace unos cuantos años, consumo ensalada. ¿Por qué? Porque mi señora en un momento dado me enseñó a comer ensalada. Ha cambiado un poquito el gusto. Ahora le consigo más afinidad a comer ensalada con la carne también. ¿Ok? Antes no, antes era carne, yuca, chorizo, carne, yuca, chorizo. Ahora no, ahora de por medio anda una ensaladita. Y ya la carne no, o sea, me gusta, pero ya no así de que era, vamos a decir, lo fundamental. Segundo factor, el tamaño de la unidad que demanda. Este factor
también es subjetivo, ya que a pesar de que existan el mismo número de elementos dentro de una unidad consumidora, no necesariamente se consume lo mismo. ¿Qué significa eso? Las familias tienen distintos elementos, distintos componentes. Papá, mamá, hijos. Vamos a suponer una familia de 5 participantes. Pueden ser papá, mamá y 3 hijos varones. Los varones no utilizan ciertos elementos que necesitan las hembras, como pueden ser toallas sanitarias. ¿Dónde se demandarán toallas sanitarias? En donde existan hembras. Pueden ser 2 familias de 5 participantes. Entonces, ok, o dónde se comerá más pan. Va a depender también del número de participantes, va a depender del tamaño. Claro, siempre hay bemoles, siempre hay elementos que pueden hacer variar eso. Una persona pequeña posiblemente coma de acuerdo a su tamaño. Pueden haber excepciones, porque toda regla para que se confirme tiene que haber excepciones. ¿Ok? Pero una persona de 1,80 m a lo mejor come más que una persona de 1,50 m por naturaleza. Ojo, de manera objetiva, viéndolo de manera, ahora de manera subjetiva, cada quien puede ser independiente con respecto a eso. Tercero, el ingreso. Fundamental este estudio. Este elemento, a pesar de que tiene su parte subjetiva, nos indica en la mayoría de los casos que la medida en que, como varíe o sea, como varíe el ingreso, la demanda se verá afectada de igual manera. Claro está, insisto, cuando se estudia de manera objetiva, cuando lo estudiamos de manera subjetiva, puede ser que yo, en vez de consumir más de un determinado bien, ahora busco mejor calidad. Pero está empatando entonces con el primer factor, con los gustos. Bueno, tengo más dinero en mi bolsillo, puedo gastar mejor las cosas. No me voy a un corte de tercera, sino me voy a un corte de primera con respecto a la carne. Puede ser. ¿Ok? Entonces es algo subjetivo, pero que incide. Lo lógico o lo natural que me dice, cuando tengo más ingresos, consumo más. Pero pueden haber elementos que me distorsionan aquella relación. Cuarto factor, precio de los bienes sustitutivos. Cuando hablábamos de los bienes sustitutivos, decíamos, son aquellos que me sirven para realizar o para obtener el beneficio de igual manera. Tomo agua, tomo jugo. Me resuelve el problema de la sed. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el producto, o sea, voy a estudiar el precio? Se supone que cuando el precio del bien sustitutivo aumenta, yo trataré de consumir más productos del otro bien, del bien que no ha aumentado, que no ha tenido variación. Normalmente en los mercados vemos eso. Bueno, mira, la margarina tal subió de precio. Ver, sigo consumiendo o busco consumir una que salga más barata. Siempre optando a aquella medida. Entonces, ¿cómo es la variación? En un momento dado, como son sustitutivos, en la medida que el precio aumente o disminuya, o sea, que varíe, yo me comportaré de manera contraria. O sea, si el precio del bien sustitutivo aumenta, yo bajo el consumo del bien sustitutivo y aumento el bien más económico y viceversa. Quinto factor, precio de los bienes complementarios. Complementarios son aquellos que se necesita la unión de los dos para que me satisfagan la necesidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio aumenta? Automáticamente yo disminuyo el consumo. Pero no importa, yo le echo más agua o le echo más jugo de limón al papelón para tener papelón con limón. Pero ¿qué pasa? Ya me va a quedar o más fuerte o menos fuerte. Entonces, si el precio aumenta, el comportamiento, cuando son bienes sustitutivos, el comportamiento es
directo. Al aumentar el precio del bien complementario, disminuye el producto que yo estoy estudiando y el producto complementario también. ¿Ok? Entonces, en un momento dado, en el precio de los bienes sustitutivos, es un comportamiento inverso. O sea, si aumentó o disminuyó. Cuando son bienes complementarios, el estudio del precio del bien complementario vendrá a ser lo contrario. Aumentará o disminuirá según el comportamiento del precio. Y todo el estudio fundamentalmente, y hay libros y libros y libros de demanda, y todo el estudio se basa en el precio del propio bien. ¿Ok? Cuando existe un cambio en el precio del propio bien, que sería el sexto factor. ¿Ok? Entonces son, primero, gusto. Segundo, tamaño de la unidad que demanda. Tercero, el ingreso. Cuarto, precio de los bienes sustitutivos. Quinto, precio del bien complementario y precio del propio bien. Este elemento o este factor, el sexto, como viene la ley fundamental de la demanda, las excepciones, etcétera, ya viene el estudio, entonces vamos a estudiarlo de acuerdo a la ley. Ok, entonces anoten ahí. Ley fundamental de la demanda. La cantidad que se demanda de un determinado bien, artículo, mercancía, cosa, etcétera, producto, etcétera, tiende a variar en sentido inverso al precio de la mercancía. ¿Qué significa eso? Que en todo momento la lógica me dice que al aumentar los precios disminuye la demanda, aumentar en forma inversa, y al disminuir los precios aumentará la demanda. Y siempre y cuando el resto de los factores, oigan bien, siempre y cuando el resto de los factores que afectan a la demanda permanezcan constantes, fundamental, condiciones óptimas. Normalmente las condiciones en economía no son óptimas. Siempre hay variantes. ¿Ok? Pero acuérdense que esto es papel. Esto que estamos estudiando es teoría. Por eso se llama teoría económica. Es simplemente la presentación. Nos toca a nosotros analizar cuando ya empiezan a haber variaciones. ¿Ok? Entonces, voy a anotar por aquí. Voy a anotar por aquí. De una vez. Vamos a ir anotando los factores, que eso va a ser elemental. Entonces, cantidad demandada, ¿verdad? QD va a ser afectada por los siguientes factores. Y lo repito. Gusto, preferencia o necesidad. Segundo factor. Número de participantes o tamaño de la unidad que demanda, como lo quieran decir. Tercer factor. Ingreso. Cuarto factor. Precio de los bienes sustitutivos. Quinto factor. Precio de los bienes complementarios. Y el último, que sería el precio del propio bien. Y le hago los subrayos para decir o para señalar la importancia que va a tener ese factor. Ya estudiamos la ley, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pequeña tablita con respecto a la ley. Para hacer cualquier tablita, lo primerito que tenemos que hacer es eso. En matemática lo veíamos como un plano cartesiano. Igualito lo vamos a llamar aquí. ¿Ok? Donde en el eje vertical vamos a tener a los precios y en el eje horizontal vamos a tener la cantidad. Y vamos a la ley. La ley nos dice que la cantidad que se demanda varía en forma inversa al precio de los bienes, del comportamiento de los bienes. ¿Qué quiere decir? Cuando existe un precio alto, las cantidades serán bajas. Hago mi proyección, tengo un punto, ¿verdad? Con este precio voy a demandar tantas unidades. Ah, pero yéndome otra vez a la definición, me dice que al existir una variación en los precios, en este caso una disminución, voy a aumentar las cantidades demandadas. Cuando son situaciones óptimas.
que no existe ningún cambio en estos factores. ¿Estamos? A partir de esos dos puntos, tenemos la concepción entonces de la curva de la demanda. ¿Ok? Eso es simplemente la curva de la demanda. Cuando estudiábamos la curva de indiferencia, ¿verdad? Nosotros decíamos, la curva de indiferencia tiene pendiente negativa, exactamente igual. Es pendiente negativa, ya que el comportamiento es inverso. Si suben los precios, disminuyen las cantidades. Si bajan los precios, aumentan las cantidades. Siempre la cantidad depende del precio, no viceversa, sino la cantidad es la que depende del precio. Partiendo de esto, espero que se lea bien eso en el pizarrón. Vamos a hablar de las excepciones a la ley fundamental de la demanda. O, si les parece muy difícil esa palabra de excepciones, decimos casos donde no se cumple la ley de la demanda. Donde la lógica se ve quebrada, se ve rota. Ok, entonces, primer caso. Cuando al variar el precio del producto, esta variación se hace insignificante con relación a los precios, al precio total de la mercancía estudiada. ¿Ok? Repito, cuando al variar el precio, este se hace insignificante con respecto al total del precio del bien que estamos estudiando. Pero y gracias, voy a comprar un carro. Pero el vendedor no me manifestó en un momento dado que tenía que pagar un timbre fiscal. Vamos a decir, yo estoy comprando un carro por 10 millones de bolívares. ¿Okay? Y él no me mencionó que había necesidad de comprar un timbre fiscal por 1 millón por 1000 bolívares. El timbre. ¿Ok? O sea que el precio total sería 10 millones, 1000 bolívares. 10 millones 1000. ¿Ok? Ahora bien, yo dejaría de comprar el carro porque tengo que pagar 1000 bolívares más. Yo creo que eso cumple con este primer elemento, con este primer factor, ¿verdad? O con esta primera excepción. O voy a comprar un apartamento de 100 mil dólares. Ah, pero tengo que pagar un impuesto de 1000 dólares. Oye, voy a dejar de comprar después de vivir, de revisar que si 1000 cosas, voy a dejarlo comprar porque tengo que pagar 1000 dólares más. O sea, yo creo que por eso hay que una excepción. Segundo caso, cuando se trata de mercados especulativos, muy famosos en Venezuela, esos mercados. Es más, casi el 100% de los productos se manejan a través de mercados especulativos. Dejo de comprar, vamos a poner un bien cualquiera, harina pan. Dejo de comprar harina pan porque en un sitio me están pidiendo un poquito más o un poquito menos o me forzan a comprar dos paquetes. O sea, depende, ¿no? Dependerá. Pero si son mercados especulativos, ¿qué significa especular? Que en un momento dado yo estoy poniéndole un precio mayor al que tiene. Me estoy valiendo de una condición que existe en el ambiente para abusar. Hay escasez de productos, bueno, automáticamente todos los precios suben. Eso es especular. Los productos de primera necesidad, por eso es la intervención del Estado o del gobierno en un momento dado que regula los precios de los productos de primera necesidad. Los regula. ¿Por qué? Porque se vuelven mercados especulativos. Tercer factor, o tercer elemento, o tercera excepción. Cuando se trata de bienes de lujo. Bienes de lujo. ¿Qué significa un bien de lujo? Puede ser un reloj, puede ser unos lentes, puede ser una gorra, puede ser una ropa en general. Un bien de lujo muchas veces lo determina
o ante la sociedad, no, mira, el celular, el non plus ultra de los celulares, el último Samsung S24X, no sé, como sea la denominación. En un momento dado, cuando el bien es de lujo, no nos dejamos llevar por aquella de la variación de los precios. Es más, yo para caché ante la sociedad, ¿ok? Y realmente, ¿cuál es el uso que le doy a un teléfono? Nosotros que vemos tanto aquello, muchas veces lo que estamos utilizando el teléfono es el 20%. No llegamos a utilizar ni siquiera el 80% de su capacidad, sino un 20%. Tenemos una capacidad ociosa del 80%. Bueno, con el perolito que yo tenía, a lo mejor cubro más sin necesidad de, no, pero yo quiero lucir ante los demás. Muchas veces eso hay que pagar. Cuarto, cuando se trata de bienes de Griffen o bienes inferiores. ¿Qué significa eso? Dice así, son aquellos que el consumidor deja de adquirir o adquiere en menor proporción cuando su ingreso aumenta. ¿Qué significa eso? Cuando mi ingreso aumenta, ojo, repito, estamos influenciados por los factores, por los factores que afectan a la demanda. Bueno, en un momento dado, el papel toalé se utiliza siempre para casi el 99% para el mismo efecto. ¿Ok? Pero hay uno más grueso, hay uno más carrasposo, hay uno más sutil. Es más, hay una marca que es sutil. O sea, todo aquello en un momento dado nos indica cierto estatus. Bueno, pero yo dejo de consumir el que tiene casi papel de lija para utilizar el sutil porque, no, aquel es más suave, oye, me va a dañar menos lo que les conté. ¿Estamos? Entonces, en un momento dado, se dejan de consumir o consumimos cortes de tercera de carne. No, pero ahora tengo más real, tengo más dinero, tengo más ingresos, consumo cortes de primera. Bueno, para gusto de cada quien. Y el quinto, que exista una cantidad fija de un bien. Yo necesito tener una cantidad fija de un bien. Entre comillas, podríamos decir como ejemplo, una medicina. Una medicina, así le tenga aumentando el precio, ¿qué pasa? Nosotros no dejamos de consumir la medicina porque es para nuestra salud. ¿Está? Entonces, en un momento dado, si yo necesito una cantidad fija, no me interesará o, bueno, buscaré las alternativas donde lo consiga más económico, pero realmente me aumentan el precio y yo sigo consumiendo porque es para mí salud. Caso excepcional. Ok. Seguimos con esto. Anoten ahí. Cambios en la demanda. Se refiere a los movimientos. Ojo, oigan bien. Se refiere a los movimientos de toda la curva como consecuencia de una modificación o una variación de uno de los factores que afectan a la demanda, distinto al precio. Movimiento o desplazamiento de la curva cuando existe una variación en uno de los factores que afectan a la demanda, distinto al precio. ¿Qué significa eso? Y voy al pizarrón. ¿Ok? Dice así. Vamos a anotarlo por aquí. Tengo mi curva de la demanda. Sabemos que precio, cantidad. ¿Ok? Tengo mi curva de la demanda con estos dos elementos. Pero varió el ingreso. Ahora tengo más ingresos. ¿Qué significa? Que a este precio alto, como tengo más ingresos, ¿verdad? Pero lo determinaba aquí. Pero como tengo más ingresos, a ese precio alto ahora puedo consumir un poquito más, ¿verdad? Un poquito más del producto. Porque tengo más ingresos. O sea, automáticamente aumenta mi consumo. Igualito aquí, al precio bajo,
Yo tenía una cantidad, pero cuando tengo más ingresos, yo puedo tener más. Puedo tener o puedo conseguir más bienes. Entonces, ¿qué pasó? Se modificó la curva. Se desplazó. ¿Ok? Se desplazó la curva. Hubo un movimiento. Igualito se disminuye. ¿Estamos? Entonces, cuando existe una modificación o una variación en uno de los factores distintos al precio, también puede ocurrir un desplazamiento de toda la curva. Pero fíjense, la curva se maneja de manera paralela, se movió de manera paralela. Porque si tengo mayor ingreso, puedo consumir más cuando los precios son altos. Cuando tengo menor ingreso, tengo mayor ingreso, puedo consumir más también cuando el precio es más bajo. ¿Estamos? O sea, se me desplaza toda la curva. Entonces, eso sería cambio en la demanda. Ahora bien, anoten ahí, cambios en la cantidad demandada. En la cantidad demandada. Son movimientos sobre, y subrayen, si lo están anotando, sobre la misma curva como consecuencia de una modificación en el precio del producto estudiado, manteniendo constante el resto de los factores. O sea, si el resto de los factores no se mueven, no se modifican y hay una variación en el precio, automáticamente la tendencia es que el comportamiento sea inverso. Eso está más que explicado en la explicación que hice de la ley. O sea, no hace falta repetir, pero es sobre la curva. Entonces, si nos vamos a este gráfico, vamos a utilizar este que está aquí. O sea, tenemos nuestra curva. Entonces, ¿qué pasó? Si el precio disminuye, vamos a decir a este nivel, cuando reflejo ese precio, obtengo unas cantidades un poquito mayor. Bajo el precio, tengo un poquito mayor. Si sigo bajando el precio, ¿verdad? En la medida que siga bajando el precio, las cantidades van en aumento. Una variación cuando el resto de los factores, estos factores no se están modificando. ¿Ok? Cuando no hay modificación en estos factores, esto es lo que está sucediendo. Se está moviendo el punto sobre la curva. Aquí no, aquí era movimiento de desplazamiento de la curva, bastante diferente. ¿Vamos? Entonces, cambios en la oferta y cambios en la demanda. Ok, vamos al otro punto. Demanda individual. Ya el nombre no nos dice. Es aquella determinada por una unidad consumidora que participa en el universo económico. Cuando una empresa como Empresa Polar tiene una producción de tantas unidades o toneladas de harina pan, para no meter cerveza, porque acuérdense que este es horario infantil y no podemos hablar de licores, pero de harina pan, tranquilamente decimos, ah, bueno, eso está supeditado al mercado que existe. El mercado, que es un elemento o es un estudio que están ustedes realizando como una actividad, ¿verdad? El estudio de mercado. Entonces, ese estudio de mercado que ha hecho Harina Pan les da para producir 1000 toneladas, 2000 toneladas, 100.000 toneladas, no sé cuántas toneladas de harina pan. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque ellos ya han hecho su estudio. Harina Juana, la otra cantidad de marcas que existen, simplemente lo que están es compitiendo, no hacen estudios. Harina Pan sí ha hecho su estudio. Y tal vez por eso es que la que prefiere la mayoría de la población, porque es la que nos da mayor consistencia en la arepita. Es la arepita que nos comemos todos los días, o una vez por cuaresma, pero no la comemos. Entonces, la oferta individual lo que hace cada unidad consumidora. La energía eléctrica que consume o que consumo yo, mi unidad familiar, vamos a decir, dentro del edificio donde yo vivo, es concentrada a mi apartamento, ¿verdad?
Ah, pero el resto de los apartamentos también están consumiendo electricidad. Entonces, ¿eso qué sería? La demanda colectiva. La demanda individual, lo que genero yo, bien como individuo, bien como unidad familiar, bien como edificio, porque nos podemos unir a los otros edificios, etcétera. El universo, depende del universo que estemos estudiando, el universo donde me esté desenvolviendo. ¿Está? Demanda colectiva, el texto, es aquella que se determina por la sumatoria de todas las demandas individuales. ¿Ok? La sumatoria. La demanda colectiva. Cuando llegamos a un automercado vemos que en 20, 25 carritos que anda uno comprando, haciendo el mercado, siempre hay una harina pan. Demanda individual, la que yo tengo en mi carrito. Demanda colectiva, la que está en la sumatoria de todos los carritos. Ok. Ya con esto, prácticamente estamos concluyendo con este tema. Lo único que nos queda es el estudio de la elasticidad. Elasticidad de la demanda. Ese es un estudio un poquito más profundo y dice así: es la medida del cambio que experimentan las cantidades demandadas, como consecuencia de la variación de uno de los factores que afectan a la demanda. Cualquiera de esos factores que tenemos en el pizarrón. ¿Ok? Fundamentalmente, el estudio se hace, y repito, sobre el precio. ¿Ok? Entonces, es la medida del cambio que experimentan las cantidades demandadas como consecuencia de la variación de uno de los factores que afectan a la demanda. ¿Ok? La medida del cambio. Eso se refleja en esta porción. ¿Ok? La medida del cambio. Dice así, hay una ecuación. Dice, elasticidad es igual. Elasticidad de la demanda es igual a la variación. Acuérdense del símbolo, la elasticidad de la demanda, la variación que experimentan las cantidades, ¿verdad? Sobre la variación de los precios. Esa relación que se establece entre estas dos variaciones es la que llamamos elasticidad. Todo eso multiplicado por 100. Porque la representación es porcentual, la representación numérica es porcentual. ¿Ok? Ya para finiquitar el tema, voy a borrar por aquí. Y tenemos un punto bien significativo, ¿verdad? Que nos dice tipos de elasticidad. Ojo, esto es para no quedar tan en el aire cuando están haciendo estudios. Acuérdense que lo que normalmente sale en los medios de comunicación son muy letrados y ellos siempre adornan con porcentajes. Entonces, para uno no quedar tan en el aire, es importante no que sepamos esto al 100%, pero sí que nos podamos defender. Entonces, tipos o grados de elasticidad. Entonces, primer tipo. Cuando el valor numérico, ¿verdad? Y vamos a hacer un grafiquito que será así: valor numérico, gráfico, descripción verbal y terminología. ¿Ok? Valor numérico, gráfico, descripción verbal y terminología. Entonces, el valor numérico es 0. ¿Qué significa que sea 0? Que no hay variación. A pesar de que se muevan los factores que están incidiendo, cantidad y precio, sobre todo incide el precio con respecto a la cantidad, esa variación da 0.
¿Okay? No hay variación. ¿Por qué? Puede ser un bien de primera necesidad. Varía el precio, pero no varían las cantidades demandadas. ¿Ok? Entonces, el gráfico, ¿cuál sería el gráfico? Si yo tengo mi plano cartesiano y tengo mi curva de la demanda y estoy estudiando la variación entre un punto con respecto al otro, o sea, esta variación la estoy estudiando, ¿qué significa? Al variar esto, no se me da en función de la curva, ya que estoy diciendo que no existe variación en la cantidad, ¿verdad? Sino me quedaría como una perpendicular, a pesar de que existan cambios en el precio, las cantidades demandadas no varían. ¿Ok? Entonces, la variación, el gráfico sería este que está aquí. Simplemente mantengo descripción verbal, las cantidades demandadas no varían al variar los precios. Tan fácil como eso. Terminología, perfectamente inelástico. Oigan bien, perfectamente inelástico, no hay variación. No hay variación. Terminología, perfectamente inelástico. Segundo caso. Segundo caso. Cuando la variación es mayor que 0, ¿verdad? Pero menor que 1, ya va. Déjame verificarlo por aquí. La elasticidad, perdón, elasticidad mayor de 0, pero menor que 1. O sea, en el plano de los números naturales, está entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Qué significa? Que ya existe una pequeña variación. El gráfico, ¿verdad? Ya nos está dando un poquito de variación. Ya se está moviendo un poquito el gráfico. Pero la variación de los precios, acuérdense que si el denominador es mayor que el numerador, el resultado va a ser menor de, o sea, 0, algo. ¿Ok? Cuando el denominador es mayor que el numerador, nos va a dar 0, algo. Ese 0, algo está reflejado en el gráfico. Descripción verbal. Las cantidades demandadas varían en menor proporción que la variación de los precios. Esa es la descripción verbal. Y la terminología, inelástico. La terminología, inelástico. ¿Ok? Entonces, repito. Cuando el segundo caso, la elasticidad es mayor de 0, pero menor de 1. El gráfico ya lo tenemos por aquí, ya existe una pequeña variación, pero la variación de la cantidad es mucho mayor que la variación. Descripción verbal. Las cantidades demandadas varían en menor proporción que la variación de los precios. Y la terminología, inelástica. Tercer tipo. Dice así. Valor numérico igual a 1. ¿Verdad? El valor numérico es igual a 1. ¿Cómo sería el gráfico? Para que sea igual a 1, para que sea igual a 1, tenemos aquí nuestro primer punto que estamos estudiando. Y nuestro segundo punto sería este. Esta variación la relacionamos con este señor y al final, para que sea 1, el final tiene que ser 1. ¿Ok? Si el final es 1 es porque, y ya ustedes pueden ir deduciendo. Descripción verbal. Las cantidades demandadas varían en igual proporción que la variación. Ojo, estamos hablando de proporción. Varían en igual proporción que la variación de los precios. ¿Ok?
Entonces, la descripción verbal, las cantidades demandadas varían en igual proporción que la variación de los precios. Aquí lo ven. Terminología, elasticidad igual, unitaria. Tan fácil como esto. ¿Ok? Cuarto caso. Cuarto caso. Ajá. Dice así. Valor numérico, elasticidad mayor que 1, pero menor que el infinito. Elasticidad mayor que 1, pero menor que el infinito. Fíjense, ahora metemos un término como el infinito. Y ahí ustedes dirán, bueno, pero entonces vamos a pasar todo el año haciéndolo. No. Hacemos esto y ya está. Ahora bien, ¿qué significa eso? El gráfico. Vamos a hacerlo por aquí. Hay una variación en los precios y observamos, ¿verdad?, que las cantidades varían en mucho mayor grado. Lo comparamos con la parte matemática y decimos, aquí el numerador, o sea, donde tengo la variación de la cantidad, es mayor que la variación de los precios. Entonces va a ser 1, algo. El resultado, o 2, algo, 5, algo, no importa. El número real no importa. Descripción verbal. Dice, las cantidades demandadas varían en mayor proporción que la variación de los precios. Repito, las cantidades demandadas varían en mayor proporción que la variación de los precios. Terminología. Fíjense, ahora sí hablamos de elástica, ¿verdad? Elasticidad elástica. ¿Qué significa elasticidad elástica? Que ya estamos viendo un comportamiento que en un momento dado los elementos o los productos que estamos estudiando varían mucho más que como están variando los precios. Bajaron un poco el precio de los chocolates, de repente tienen mucha más venta. ¿Por qué? Porque el chocolate nos gusta a la mayoría de la población. O sea, bueno, me lo bajaron de tanto a tanto, un porcentaje, un 10%, oye, de repente aumentó el 15% el consumo. Eso es lo que traduce esta cuestión. Y el último caso dice así, elasticidad mayor. La elasticidad va a estar, o sea, menor que el infinito, o sea, muy cerca del infinito. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el gráfico, en términos de gráfico, una pequeña variación en el precio nos va a dar una variación enorme con respecto a la cantidad. ¿Ok? Si lo comparamos aquí, entonces, al ser muy grande esta variación, cada vez se hace más, ¿ok?, más cerca. No tanto al infinito como infinito, ¿ok? Pero sí estaría bien acertado hablar con respecto a ese término. ¿Ok? Descripción verbal. Las cantidades demandadas varían en una enorme, en una gran, como lo quieran, dando el calificativo que quieran, una gran proporción con respecto a una variación insignificante de los precios. ¿Ok? Al variar un poquito los precios, las cantidades se van a multiplicar, la cantidad demandada. La primera y la última, perfectamente inelástica. Y esta que la vamos a llamar, pero la terminología de esta va a ser perfectamente elástica, son utopías, son mentiras. Porque nunca un producto se va a comportar de esa manera. Pero, vamos a decir, los estudiosos de la economía llegaron a esa conclusión. ¿Está? Jóvenes, ya con esto damos por concluido el tema de la demanda. Ahora bien,
Vamos, al igual que lo hicimos, que se hace un poquito más corto, porque aquí no estudiamos lo que es la elasticidad de la oferta. ¿Ok? Vamos a estudiar la oferta. Entonces, igualito que hicimos con la demanda, vamos a definir la oferta. Entre paréntesis, póngale producción, por si lo quieren anotar. Es la lista de las distintas cantidades de un bien, producto, cosa, artículo, etcétera, que el vendedor está dispuesto a colocar. Acuérdense que la oferta no es la rebaja. Eso es en términos vulgares. ¿Ok? La oferta es lo que yo coloco para vender, no lo que yo estoy colocando o estoy dando para rebajar el producto. No, hay que tenerlo claro. Ustedes son estudiantes a nivel universitario. Tienen que tener eso claro. Y además están en la parte de ciencias comerciales o de la parte sociales, de estudios sociales. Entonces no se equivoquen. La oferta no son las rebajas. Eso ya lo tenemos como una voz popular, pero eso no es la esencia es el conocimiento científico. Entonces, repito, es el listado de las distintas cantidades de un bien, artículo, cosas, bla, 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 que el vendedor está dispuesto a colocar en el mercado cuando existen distintas alternativas. ¿Alternativas de qué? De precio. Y entra la competencia ahí de los precios, entonces yo coloco más producto o menos producto. Exactamente igual. ¿Qué quiere el vendedor? ¿Vender a precios bajos o vender a precios altos? ¿Dónde obtiene mayor beneficio? Habrá mucha discusión. No, bueno, yo tengo más beneficios si vendo más unidades. Ojo, si vendo más unidades. Pero si vendo más unidades, precio caro, no estoy obteniendo mayor beneficio. Entonces entra aquella dialéctica de la discusión. Ah, bueno, yo tengo... Ah, bueno, claro está, el mercado, el comportamiento, las regulaciones del gobierno, etcétera, que afectan en un momento dado. Entonces vamos a entrar directamente a factores que influyen en la oferta. Entonces, primero, tecnología. ¿Qué es la tecnología cuando se le aplica a un producto? A este bolígrafo. ¿Qué es la tecnología? Ok, la tecnología busca mejorar la calidad y se genera mayor producción y acorta los tiempos. Eso es la tecnología. Para eso se utiliza la tecnología. Lo que hablábamos del celular, en la medida que he ido evolucionando, vamos a decir, ese medio de comunicación, el celular, en la medida ha ido creciendo su capacidad, ¿ok? De todo, de memoria, su capacidad de esto, de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, con respecto a eso, se hace elemental el estudio de eso. Ahora bien, la tecnología mejora los productos que yo puedo llevar al mercado. Me va a facilitar llevar más productos. Segundo, capacidad instalada. Cuando la empresa genera mayor producción, de acuerdo a esto, a la capacidad instalada, que son los productos o los bienes de capital que yo tengo para generar producción. ¿Ok? Busco mejorar la producción. Si yo tengo más capacidad instalada, posiblemente produzca más. Si tengo menos capacidad instalada, posiblemente produzca menos. Acuérdense que todo es colocar productos en el mercado. Tercero, número de empresas que existen en el sector. En la medida que yo aumente o disminuya las empresas, en esa misma medida aumenta o disminuye lo que yo estoy colocando al mercado. Si vamos al ramo, como ejemplo, de la educación, en la medida que hay más universidades e institutos universitarios, en esa misma medida yo tengo más oferta. Me están facilitando que voy a estudiar. Ah, bueno, cuando antes existían 2 o 3 universidades solamente, o sea, yo me tenía o 3 institutos, solamente me iba a aquello. No, ahora tengo 10. Entonces, esos 10 me generan mayor posibilidad. Costo de los factores productivos. Son aquellos elementos que necesito para elaborar un bien. Factores productivos, tierra, trabajo y capital, fundamentalmente. Ok.
Esos son los que utilizo yo para generar los productos. Voy a sembrar papa. ¿Dónde voy a sembrar papa? En una zona árida, no, en donde sea fértil. Ok, precisamente. En la medida que yo mejore esos costos, que le dé más facilidad a ese factor o pague mejor el terreno, lo que sea, en esa medida puedo generar mayor producción, puedo generar mayor colocación de productos en el mercado. Quinto, objetivo de la empresa. Fíjense que bien importante con este choque de ideas macroeconómicas que existen. Capitalismo contra socialismo. ¿Ok? Socialismo, ¿qué es? Todo el tiempo cerrar el puño y unificar. La producción soy yo soy el que genero, yo soy el que produzco, yo soy el que... Capitalismo es la apertura de distintas empresas. Esa apertura no está centralizado con respecto al Estado, ¿verdad? O sea, nos da facilidades con respecto a lo que es la mayor generación de productos, ¿ok? Claro está, el objetivo de las empresas públicas no es el lucro. El objetivo de las empresas públicas es servir. Servir, vamos a decir, a telefonía como CanTV, a Movilnet, etcétera. Vamos a decir, la generadora de gas doméstico. Okay, en la medida que el Estado fue centralizando aquello, empezó a disminuir la colocación de bombonas. ¿Okay? Entonces puede tener sus pros y sus contras. Nosotros no somos quien para juzgar aquello, pero simplemente lo observamos con respecto a lo que es la colocación en el mercado. La colocación. Cuando las empresas son privadas, si busca su lucro. ¿Su lucro qué significa? Complacer los gustos de los consumidores, complacer el ingreso de los consumidores, etc. ¿Estamos? Van a aquello, son más, como decir, más científicos la parte que hacen. ¿Ok? Y el último factor vendría a ser el precio del bien. Igualito que teníamos en la demanda. Como viene paralelamente el estudio de otros elementos con respecto al precio, vamos a dejarlo en stand-by. Yo voy a aprovechar y borro por aquí para entonces empezar a hacer lo que sería la oferta. Ok, igualito que tenemos en la demanda. Entonces, factores que afectan a la oferta. Entonces, primer factor, decíamos tecnología. Tecnología. ¿Ok? Segundo factor, capacidad instalada. Capacidad instalada. Tercer factor, número de empresas. Estas son reglitas mnemotécnicas para el aprendizaje, ¿ok? Número de empresas. Cuarto factor, costo de los factores productivos. Costo de los factores productivos. Quinto factor, objetivo de la empresa. Y el último factor, que era el precio del propio bien. ¿Ah? Ahora bien, ahora sí podemos estudiar la ley de la oferta. Y dice así, las cantidades de un producto que el oferente, productor o vendedor, como yo quiera llamarlo, está dispuesto a colocar en el mercado, varía en relación directa al precio de la mercancía, siempre y cuando se mantengan constantes los otros factores que afectan a la oferta. Tecnología, capacidad instalada, si permanece constante todos esos factores, entonces se me cumple la ley fundamental de la oferta. Para cada factor podríamos sacar una ley, pero la generalidad y el estudio, vamos a decir, consuetudinario que se hace de la oferta es con respecto al precio. ¿Está? ¿Cómo es la representación?
en un plano cartesiano, me dice donde tengo precio y tengo cantidades ofrecidas. Acuérdense que la otra eran cantidades demandadas. Aquí es cantidades ofrecidas. ¿Ok? A un precio alto. ¿Qué me dice la definición? Cuando existe la oferta, actúa de manera directa. La oferta actúa de manera directa. O sea, a un precio alto yo quiero colocar muchas unidades. A un precio bajo, coloco pocas unidades. Paso o uno de esos dos puntos y tengo la llamada curva de la oferta. ¿Ok? Fíjense, por eso que en los estudios de mercado, el estudio de la oferta y la demanda sale como una X. Porque mientras una se comporta de manera inversa, la otra se comporta de manera directa. A precios altos yo quiero colocar muchas unidades, a precios bajos quiero colocar pocas unidades. ¿Por qué? Porque no me interesa. Ojo, en teoría, en el papel, ¿ok? Ya cuando entramos en el estudio de mercado, ya será mucho más complejo. ¿Ok? Ahora bien, excepciones o casos donde no se cumple la ley de oferta. Primera excepción, cuando el vendedor supone que el precio de la mercancía continuará subiendo. ¿Qué pasa cuando el precio de la mercancía yo creo que va a seguir subiendo? Acaparo. La famosa palabrita de acaparamiento. ¿Ok? Se reservará una cantidad con el objeto de especular. Fíjense, volvemos al término que veíamos como excepción de la demanda. Cuando yo, Central Mairense, por decir algo, ojo, como ejemplo, no es que yo lo esté acusando ni mucho menos, pero cuando Central Mairense cree que la harina pan va a seguir subiendo, la tengo en almacén, pero no la saco a los estantes. ¿Ok? Estamos, entonces en un momento dado, bueno, va a seguir subiendo, yo la compré a un precio. Hay una diferencia entre el precio que yo lo compro y cómo lo voy a vender. Oye, si ese diferencial va a aumentar, me favorece porque gano mucho más. ¿Estamos? Entonces, eso es la primera excepción. Segunda excepción, cuando son bienes perecederos. Analizamos y estudiamos los bienes perecederos. Son aquellos que tienen un tiempo de vida corto. ¿Ok? Son aquellos que en un momento dado tienden a morir. Tienen fecha de vencimiento. ¿Cómo yo lo quiero interpretar? Para evitar que se dañen, trataré de colocar la mayor cantidad de productos en los estantes o en donde tengo la exhibición, pues. ¿Ok? Para evitar que se dañen. Cuando llegamos a una frutería, si una fruta pasa de una semana, prácticamente se ha dañado. Entonces, ¿qué significa? Que en un momento dado yo trato de venderla, ¿ok? A menor. Claro está. En Venezuela, todos esos elementos que son lógicos, aquí se desmoronan. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una forma de ver la economía muy distinta. Yo prefiero que se me dañe la mercancía, pero no bajo el precio. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido? Muchas veces. ¿Está? Y tercera excepción, cuando la compañía tiene problemas financieros. ¿Qué puede ser problema financiero? Que en un momento dado no estoy cubriendo la nómina. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una mercancía en el almacén, tengo una mercancía en el depósito, yo sacrifico muchas veces los precios para obtener el flujo de caja necesario y pagar mi nómina. ¿Ok? Entonces, vendo por ciertas obligaciones, se me vence un pagaré, vendo la mercancía lo más pronto posible para cubrir ese pagaré, etcétera. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente hay tres excepciones. Ok, vamos a la oferta individual ahora. Es la cantidad de un bien o servicio que un oferente o un productor está dispuesto a colocar en el mercado. Un productor. Yo coloco de acuerdo a mi capacidad instalada
Fíjense, uno de los factores anteriores, a mi capacidad instalada yo coloco tantas unidades. Eso es oferta individual. Oferta colectiva, cuando tengo varios productores de la misma mercancía y todos se suman. Ya está muerto la oferta colectiva. Sumatoria de las ofertas individuales. Cuando va en aumento, se moverá la curva hacia la derecha. Cuando va en disminución, se moverá hacia la izquierda. Eso no importa. Cambios en la oferta. Son los cambios o desplazamientos de toda la curva de la oferta como consecuencia de la variación de uno de los factores. ¿Ok? Cambios en la oferta son los movimientos o desplazamientos, igualito que en la demanda. Movimientos de desplazamientos de la curva como consecuencia del cambio de uno de los factores. ¿Ok? Ahora, cambios en la cantidad ofrecida son los movimientos o desplazamientos sobre la misma curva de la oferta como consecuencia de la variación de los precios de la propia mercancía. ¿Está? Entonces, son prácticamente repetitivos los elementos de la oferta y los elementos de la demanda. ¿Estamos? Ya con esto, jóvenes, damos por concluido el tema de la oferta. Si, fíjense que se hizo bastante más corto. Bueno, cualquier cosita, acuérdense que yo estoy a la orden, o bien por el celular, o bien por mi correo personal, o bien por la mensajería de la plataforma de Saya para responderles las dudas. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, muy buenos días, que la pasen bien y que esta pequeña exposición y corta tal vez les sirva para aumentar los conocimientos. Acuérdense que el inicio de la clase fue muy interesante con respecto a que hay cantidad de documentación que puedo sacar tanto de oferta como de la demanda. Pero me interesaban estos puntos porque con respecto a esto que viene el cuestionario. ¿Ok, muchachos? Entonces, que la pasen bien y que, ya saben, completamente a la orden por cualquier observación o cualquier duda. ¿Está? Chévere. Chao.